y el pensamiento de la negatividad. El último capítulo de este libro está dedicado a dos aspectos centrales en el pensamiento de Adorno, la estética o filosofía del arte y el considerado pensamiento negativo. Renunciando al desarrollo cronológico y biográfico, intentaremos ahora familiarizarnos con algunos conceptos de la filosofía adorniana. Si la cuestión del arte se deja examinar con cierta facilidad, gracias a la posibilidad de ejemplificación que ofrecen las obras sobre las que Adorno escribe, hay que decir todo lo contrario de su pensamiento de la negatividad, cuyo elevado grado de abstracción requiere un cuidado sumo en el uso de los conceptos. La promesa de la felicidad, para una teoría estética. La forma que Adorno elige para elaborar su pensamiento es la del ensayo, texto teórico de extensión breve o media, distinto del tratado no solo en extensión, sino en enfoque. En realidad, en sus últimos años de vida compondrá un largo volumen titulado Teoría Estética, que sin embargo no podrá llevar definitivamente a término. El libro está escrito por entero, lo que falta es la última serie de revisiones que habría supuesto recortar y realizar un verdadero montaje de la obra. También Teoría Estética, que posee todas las virtudes de las grandes obras, parece consistir en una serie de ensayos. Se tiene la impresión de poder acceder a ella desde cualquier punto, al margen de la sistematicidad característica de los tratados filosóficos tradicionales. Si tomamos, por ejemplo, la Enciclopedia de Hegel, o bien Crítica de la razón pura de Kant, se percibe ya desde el índice una rígida esquematización. Los párrafos están numerados y los textos crecen, argumentativamente, como silogismos gigantescos. En Teoría Estética este esquema está menos presente y la obra muestra la fragmentariedad que caracteriza al pensamiento de Adorno. Cada una de las 12 secciones del texto tiene un volumen algo inferior a las 30 páginas, es decir, más o menos la extensión de un ensayo. A estas secciones sigue una protointroducción, nunca terminada, y una serie de fragmentos llamados paralipomena, que habían de completar el texto. Antes de morir, Adorno había escrito en una carta que el texto habría requerido todavía un esfuerzo desesperado, y añadía sin embargo que se trata esencialmente de un esfuerzo relativo a la organización, no ya a la sustancia del libro. 73. Los fragmentos que la componen pueden por tanto considerarse como los demás ensayos que conforman su teoría estética. Ya hemos visto que el ensayo es la forma expresiva predilecta de Adorno, especialmente cuando escribe sobre arte. La realidad se concibe como algo fragmentario, es decir, como un conjunto de objetos que se resiste de modo obstinado a la pretensión de un conocimiento universal. Y esto vale aún más para el arte. El único modo posible de penetrar la obra, de entender el significado y de interpretarlo fondo es escribir ensayos. El ensayo es una forma de razonamiento, de análisis, que tiene en la libertad de pensamiento su propia categoría fundamental. En un escrito titulado El ensayo como forma, situado al principio de Notas sobre literatura, Adorno escribe: el ensayo no obedece a la regla del juego de la ciencia y la teoría organizadas. Se yergue sobre todo contra la doctrina, arraigada desde Platón, según la cual lo cambiante, lo efímero, es indigno de la filosofía. Se yergue contra esa vieja injusticia hecha a lo perecedero, injusticia por la cual aún vuelve a condenársele en el concepto. 74. El ensayo es por tanto una forma de escritura que, en primer lugar, se sumerge en un objeto particular, y este proceder lo hace especialmente adaptado para interpretar las obras de arte. Además, el ensayo no plantea problemas de extensión. Avanza a tientas y cuando ha dicho lo que quería decir se interrumpe. No tiene una medida preestablecida. Una vez alcanzado y consumado su fin, puede terminar tranquilamente. El tratado sistemático, en cambio, parte de una idea general y trata de mostrarla a cada paso, con lo que debe respetar también un cierto modelo argumentativo. El ensayo parte del objeto concreto, de lo particular, y trata de dar cuenta de su existencia y significado. A juicio de Adorno no hay nada más adecuado para comprender la obra de arte. Desde el nacimiento de la disciplina filosófica de la estética el problema ha sido siempre el mismo, responder a la pregunta, ¿qué es lo bello? O bien, cuando se habla de estética en el sentido de filosofía del arte, la pregunta puede ser formulada del siguiente modo: ¿qué significa valorar una obra como bella? A primera vista tenemos dos posibilidades, dos opciones radicalmente opuestas: o damos la razón al sentido común, que sugiere que no es bello lo que es bello, sino que es bello lo que agrada, o bien se acepta una teoría de signo autoritario, según la cual existirían reglas tradicionales y bien definidas que explican cómo debe estar hecha una obra. A este propósito, es ampliamente conocida la escena cinematográfica que muestra a un profesor de literatura, apreciado por los estudiantes y dedicado al culto del sentimiento artístico, mientras arranca las páginas de un aburrido y conservador manual de poética.
En escenas semejantes se enfrentan las dos opciones que hemos indicado, una rígida concepción del arte como armonía lineal y forzada, y un culto entusiasta del sentimiento subjetivo. Este es, en pocas palabras, el gran dilema inicial de la filosofía del arte. Por una parte el clasicismo, para el que la tragedia y el idilio griego representan la norma inalcanzable y que hay que imitar, por el otro el Sturm und Drang, el espíritu romántico alemán, que desea por el contrario romper con todas las normas. Esta oposición a secas pierde, sin embargo, algo esencial tanto de lo bello como de la obra de arte. Por un lado, a cualquiera de nosotros le costará sostener que lo bello se funda en una serie de criterios establecidos de una vez para siempre. Hemos experimentado que épocas diversas tienen diferentes modalidades de apreciación de lo bello, sabemos que todas las culturas poseen sus propios criterios para establecer qué es lo bello y observamos incluso que en la misma época y en la misma cultura los individuos particulares a menudo discrepan en cuestiones relacionadas con la belleza. Por otro, debemos admitir también que semejante subjetivismo desenfrenado plantea más problemas que los que elimina. El hecho mismo de que se discuta sobre lo bello demuestra que en este género de juicio hay algo más que una simple simpatía privada. Al fin y al cabo, el hecho de que algunas personas prefieran comer helado de pistacho antes que de nata no suscita ninguna polémica, o no debería serlo. En el caso de lo bello la situación es distinta. La cuestión del arte convoca algo ulterior. Parece que, al comprometerse en sostener la belleza de una obra, quien emite su juicio pusiera en juego algo importante para él. Algo por lo que merece la pena intentar convencer al interlocutor. Kant fue el primer autor moderno que trató de hallar una solución para este problema, y el modo en que quiso aclarar la cuestión remite a un concepto que será decisivo para toda la estética posterior, el concepto de universalidad subjetiva de lo bello. Dicho brevemente, la idea de Kant es que en el momento de hacerse un juicio sobre lo bello, quien lo emite se empeña en afirmar que este juicio debe ser válido para todos los seres humanos. Se expresa un juicio subjetivo, pero con la misma fuerza con que se expresa un juicio objetivo. Cuando se dice, esta rosa es bella, por tanto, se está haciendo algo diferente de cuando se dice, esta rosa huele bien, este sí es un juicio completamente subjetivo, pero también algo distinto de cuando se formula un juicio objetivo como, aquella rosa mide 10 centímetros de largo. Empeñarse en afirmar la belleza de algo es empeñarse en decir que todos los hombres deberían encontrarlo hermoso. Esta concepción de Kant ha originado el conjunto de reflexiones modernas sobre estética. Adorno se integra, precisamente, en la línea de desarrollo de este modelo de estética. La diferencia respecto a Kant es, sin embargo, el hecho de que Adorno se adhiere por completo a la llamada estética de la obra de arte, o bien filosofía del arte, cuyo padre en la filosofía contemporánea es Hegel. La idea de Hegel era que la estética, para ser una disciplina filosófica, debía ocuparse exclusivamente de lo bello artístico, y no, como sostenía Kant, de lo bello natural. La filosofía del arte de Hegel, por tanto, es una reflexión sobre la naturaleza de las obras, de su significado y de su posición en el interior de la cultura humana. Su estética se desarrolla, en efecto, como una estética histórica, como una filosofía de la historia del arte. La obra de arte se entiende como un producto capaz de decir algo acerca de la cultura que la ha creado, antes que como un objeto que haya que estudiar desde el punto de vista de su recepción. Por ejemplo, una obra tan apreciada por Hegel como la Antígona de Sófocles ofrece numerosas ideas. Los hechos de la tragedia son conocidos. Polinices, hijo de la noble familia de Tebas, declara la guerra a la ciudad y muere en batalla a manos de Teocles, su hermano, que también pierde la vida. Creonte, nuevo soberano, ordena que el cuerpo de Polinices quede insepulto, como castigo por haber atacado Tebas. Pero Antígona, hermana de Polinices, desobedece la orden y durante 3 noches va a enterrar el cuerpo, cuya alma, de lo contrario, vagaría sin paz. La tragedia concluye con el castigo a Antígona, que es condenada a ser enterrada viva. Hegel ve resumidas en esta obra todas las contradicciones de la sociedad griega antigua y, en particular, la oposición entre la ley humana y la ley divina representada en las figuras de Antígona y Creonte. La Atenas socrática en la que se compuso la tragedia irrumpe en el texto y Antígona solo resulta legible a la luz de este contexto. La historia entra en el arte y, de algún modo, guía al autor en la composición de la obra. Esta concepción del arte constituye el fundamento de la idea de Adorno. La obra de arte es, pues, una forma de conocimiento y, en concreto, una forma de conocimiento que permite leer, a contraluz, la realidad en la que se ha compuesto la obra. El autor de la obra de arte, y este es un punto central en la concepción adorniana de la estética, no controla por completo lo que ha producido. En el breve pero importante escrito al que ya nos hemos referido, el ensayo como forma, Adorno es sumamente claro al respecto, las mociones del autor se borran en el contenido objetivo que aterran. 75. La obra de arte que
Desee serlo, la que Adorno llama obra de arte lograda, es un producto que conserva la propia autonomía respecto al autor. Por este motivo Adorno se declara contrario a las interpretaciones biográficas de la obra de arte. No significa esto que la biografía de los autores, o bien el estudio histórico de las obras, sean poco relevantes o incluso inútiles. Favorecen sin duda la comprensión y la situación de la obra en su contexto. Pero esto no puede resolver el análisis de la obra. Para comprenderla, en rigor, es necesaria la inmersión ensayística en los detalles que revelan su significado objetivo. En un ensayo que hemos mencionado ya, Adorno habla del arte como de la libertad en medio de la ilibertad, 76. La ilibertad, obviamente, corresponde a la condición social del tardocapitalismo, mientras que la libertad corresponde al carácter autónomo y liberado de la forma artística. En este sentido, la obra se plantea como una forma de protesta contra la sociedad opresiva. Su figuración libre y autónoma, que surge precisamente en el seno de una sociedad injusta y totalitaria, es capaz de desvelar el carácter inhumano de esta. Es por eso por lo que, según Adorno, los regímenes siempre han sido especialmente hostiles al arte de vanguardia. El arte es un escándalo para la sociedad en la que aparece. La sociedad capitalista reprime al individuo mediante la relación con la producción y el consumo y, en el siglo pasado, generó la masificación del individuo. De este modo, la violencia de la sociedad resulta mucho más difícil de desenmascarar que todo cuanto ocurriera en la época del totalitarismo. La industria cultural no prohíbe el arte, no lo veta, no comete el error garrafal de los totalitarismos. La industria cultural se limita a absorber el arte. En la fase del tardocapitalismo la censura resulta ya inútil. La experiencia artística es impedida de inicio por la función de la industria cultural que configura por anticipado todos los posibles disfrutes del arte reconduciéndolo a la fórmula de la cancioncilla publicitaria. Pero incluso en esta situación el arte debe mantenerse obstinadamente como una forma de conocimiento, y eso empleando exclusivamente los medios que le son propios. Una táctica que Adorno combatió en todo momento es, por ejemplo, la que emplearon autores como Brecht y Sartre, y que se sintetiza con el nombre de Arte comprometido, 77. Se trata de obras que abordan explícitamente la temática social. Cuando escribe la ópera de 3 centavos, por ejemplo, Brecht construye una alegoría del mundo burgués. De un modo claramente explícito, la obra se presenta como una puesta en escena de las crueldades de la sociedad capitalista y la narración entera resulta una invectiva contra la misma sociedad. Adorno se opone en redondo a esta concepción del arte, y por motivos diversos. En primer lugar se presupone que el autor se sustrae del mundo que critica. El autor de la obra de arte comprometida se ve a sí mismo y a su público, sustancialmente, según el esquema de buenos y malos. Es como si el autor se liberara de aquella dinámica y dijese al público que nosotros, uno con el ropaje de escritor, los otros con el de público que va al teatro para asistir a la crítica, somos al cabo un círculo de elegidos, capaces de escapar a la injusticia y de señalarla. Para Adorno, esto es una falsedad. Ni el público ni el autor pueden reivindicar para sí tal elevación moral. Todos están incluidos en los eslabones de la sociedad, y concebirse libres representa una ilusión. Otro punto crítico del arte comprometido es el principio de que la obra debe subordinarse a una idea. Si es así, el arte se reduce a un simple instrumento de las concepciones del autor. Se reduce a un revestimiento arbitrario para comunicar una teoría. Pero una teoría se comunica y analiza mejor con los recursos de la ensayística, no con los del arte. El arte comprometido se limita así a la simple divulgación de una crítica social, hecha para uso y consumo de un público predispuesto a escucharla. De esta manera se vuelve a la dinámica de la industria cultural. El público de determinada orientación política encuentra a su disposición un producto de consumo. En las palabras, este producto se opone a la sociedad, pero en los hechos pertenece por completo a su dinámica. Y así el arte se contamina de las estructuras propias del mundo al que debería oponerse. El arte, por el contrario, debe afirmar su propia libertad estructural y, de este modo, mostrar el carácter opresivo y contradictorio de la sociedad. Adorno encuentra ejemplos de esta manera de hacer arte en las obras de Samuel Beckett y Franz Kafka. Ambos escritores construyeron mundos en los que la naturaleza alienante de la sociedad queda al descubierto con toda evidencia, pero al mismo tiempo no crearon productos que se parecieran a la realidad a la que se oponían. El escritor bohemio, en sus novelas, expresó las angustias de una humanidad que no logra reconciliarse en su contacto con el mundo. Análogamente, Beckett creó formas narrativas dramáticas en las que la desesperación, la apatía y la falta de sentido constituyen la única clave interpretativa posible. Igual que el sujeto en la sociedad real, los personajes de Kafka viven una constante contradicción entre sus propias expectativas y aquello a lo que el mundo les somete. Pero las creaciones de Kafka son demasiado complejas para ser consideradas simbolizaciones directas de la sociedad capitalista.
Intentar reducir la obra de Kafka a una imagen creada en arte para significar la desorientación social sería una interpretación completamente desacertada. Las narraciones de Kafka, según Adorno, son una parábola sin clave. 78. No es posible interpretarle de modo unívoco e inmediato. Si pensamos en el insecto de la metamorfosis, no se llega a comprender con claridad qué significa esta figura. Pero al mismo tiempo es algo que el lector reconoce de inmediato en su intimidad como algo familiar. Hay algo increíblemente magnético en la imagen del insecto en el que se transforma Gregor Samsa. Según escribe Adorno, cuando se lee a Kafka, cada frase dice, interprétame, pero ninguna admite la interpretación. Cada frase impone con la reacción, así es, la pregunta, ¿dónde he visto yo esto? 79. El arte, pues, tiene la tarea de presentar la situación del mundo alienado y masificado, pero debe hacerlo a la luz de su propia libertad formal. Esta es, a fin de cuentas, la única promesa de felicidad que queda. El arte debe entrar en la dinámica de una sociedad oprimente y, al mismo tiempo, poner de manifiesto la posibilidad de sustraerse a ella. Pero no puede actuar como si todo estuviera bien, como si todavía fuera posible escribir idilios nostálgicos sobre los antiguos tiempos felices, tiempos que en realidad no han existido nunca. El arte debe tomarse en serio el sufrimiento del mundo y, por consiguiente, indicar la posibilidad de escapar al dolor que éste impone. La dialéctica negativa. En 1966, siempre en la editorial Surkamp, se publicó en Frankfurt el que se considera el testamento filosófico de Adorno. Se trata de un texto increíblemente denso y complejo, que ya en el título permite adivinar la dificultad que encontrará el lector. Es dialéctica negativa. La tradición filosófica, especialmente la alemana, pero sin olvidar la herencia de la Grecia clásica, siempre ha considerado la dialéctica como un proceso. La dialéctica, según esta perspectiva, consiste en una serie de conflictos que, cada vez, encuentran su apaciguamiento. El recorrido que se traza es el de dos posiciones radicalmente opuestas, incluso contradictorias, que avanzan hacia la superación de lo que aparece como un choque inevitable. Dicho brevemente, se trata de un procedimiento en el que, a la primera figura formada por una negación recíproca, sigue alguna forma de reconciliación. A la negación sigue, pues, la afirmación. ¿Qué es entonces una dialéctica solamente negativa? Hemos visto ya de qué modo se desarrolló el proceder dialéctico y, sobre todo, hemos visto la tradición que examina Adorno. Las referencias en particular a la gran escuela de los dialécticos alemanes, cuyos principales exponentes en el siglo XIX fueron Hegel y Marx. Para comprender mejor los conceptos vinculados a la dialéctica, centrales en la concepción adorniana de filosofía, tal vez sea de ayuda atender a algún ejemplo sacado justamente de estos autores, y relevante también en la filosofía del siglo XX. La obra probablemente más célebre de Hegel, que figura también entre los textos más conocidos de toda la historia de la filosofía, es sin duda Fenomenología del Espíritu, escrita en 1807. La obra está concebida como la descripción del proceso en el que el espíritu se expresa como fenómeno en el mundo y a cada paso está animado por el movimiento dialéctico. Este recorrido es descrito por Hegel como el camino de la duda o, más propiamente, el camino de la desesperación. 80. Se trata de un laborioso proceso constituido por continuas pérdidas y dolorosas renuncias, en el que la conciencia experimenta continuamente su propia incapacidad de comprender el mundo. La primera figura que se encuentra en la fenomenología es llamada por Hegel certeza sensible, y es la posición que entiende la verdad como lo que tiene ante ella. Si estoy sentado en un parque en una hermosa tarde primaveral, puedo fácilmente pensar que la verdad es el objeto de mi conocer. Es el álamo que ahora se encuentra justo delante de mí. Así, la verdad para mí es el aquí y ahora del álamo. Pero si doy un giro de 180 grados, me daré cuenta de que aquella verdad ha dejado de ser cierta. Habrá otra cosa frente a mí. O bien, si escribo sobre una hoja de papel la frase, ahora es de día, y conservo esta hoja, dentro de 12 horas descubriré que aquella verdad se ha vuelto obsoleta. Así, la conciencia, el simple aquí y ahora ante esta oposición, es llevada a buscar lo verdadero en otra cosa. En algo que no sea el simple aquí y ahora. Es así como se pone en marcha el recorrido dialéctico pensando por Hegel. Algo similar puede decirse también en el caso de Marx. En su análisis del capitalismo, Marx describe la manera en que se desarrolla el capital en el interior de la producción social. Muestra que la acumulación del capital es, precisamente, lo que pone las bases para la propia caída. Por ejemplo, el trabajo capitalista se basa en la propiedad privada de los bienes de producción, de las fábricas y de la maquinaria. Es así como el capitalismo genera una oposición interna a sí mismo. Por una parte se constituye una clase de propietarios, por la otra una clase de trabajadores, los cuales producen bienes que sin embargo no les pertenecen, sino que pertenecen al propietario.
Cuando esta oposición llega a ser excesivamente fuerte y estridente, la clase de los trabajadores se da cuenta de que los propietarios les necesitan para existir. Y entonces la contradicción entre los intereses del pequeño círculo de los propietarios y los de la masa de los trabajadores conduce al vuelco de las relaciones de producción. Cuando Adorno habla de dialéctica, piensa básicamente en estos modelos. No obstante, lo que sobre todo rechaza de la dialéctica de Hegel es su naturaleza estrechamente positiva. La filosofía hegeliana, en efecto, asume con naturalidad la figura del sistema acabado. Esto significa que las contradicciones que generan el movimiento dialéctico encuentran siempre una resolución pacífica. El sistema filosófico corresponde a una imagen global y total de la realidad, en la que se presupone haber alcanzado una conciliación definitiva. El filósofo habla desde el punto de vista de lo que Hegel llama saber absoluto, que no es sino un saber libre de cualquier condicionamiento exterior. Para Adorno, en esto consiste el error de Hegel. El filósofo de la fenomenología presupone que la realidad ha alcanzado un estado de conciliación en el que las oposiciones de la dialéctica se han resuelto definitivamente. Una dialéctica positiva como la de Hegel incurre por eso en el error de no tomar en la debida consideración la negatividad de lo real. Cuando Adorno habla de una dialéctica negativa, indica básicamente un pensamiento en el que la comprensión del mundo no tiene en ningún momento la presunción de concebirse como cerrada. La imagen consignada por Hegel refleja, en efecto, las distorsiones de la misma sociedad. Esta, como ya hemos visto, se asemeja siempre a una totalidad opresiva, en la que el individuo es aplastado por el sistema social. El sistema de Hegel, en este sentido, no sería más que el reflejo filosófico de esta condición. Todas las potencialidades críticas de su filosofía, resumidas principalmente por el lado negativo de la dialéctica, quedan finalmente eliminadas por el objetivo de construir un sistema. Por eso la filosofía de Hegel se presenta como una justificación de lo existente, antes que liberar toda la potencialidad crítica de la dialéctica. Lo que hay que oponer al intento hegeliano es una dialéctica que sitúe en el mismo centro el carácter negativo. Las oposiciones con que topa la realidad no pueden concebirse como resueltas. Por el contrario, hay que insistir en su oposición real. En el discurso de Adorno resuenan las palabras del escritor austríaco Robert Musil, quien dice en su novela El hombre sin atributos: los filósofos son violentos que, como no disponen de un ejército, se apoderan del mundo reduciéndolo a un sistema. 81. El mundo incluye, de hecho, todo un conjunto de elementos concretos y particulares que el pensamiento no puede aferrar si permanece cerrado en sus estructuras conceptuales. La dialéctica negativa quiere dar razón de todas las particularidades que el pensamiento conceptual tiende a eliminar. En este sentido, la idea de una dialéctica de la negatividad constituye el resultado al que tendían todas las reflexiones acabadas de Adorno en su larga formación filosófica. Se trata de un pensamiento que renuncia a imponerse a la realidad y que intenta, al contrario, restituir el carácter auténticamente concreto de esta última. El objetivo es dar vida a una iluminación sin no obstante replegarse en aquella dialéctica que transformaba siempre la ilustración de nuevo en metodología. Como hemos visto, el objetivo de la ilustración es desarrollar y reconducir hacia la racionalidad los fenómenos del mundo. Pero al hacerlo se generan constantemente nuevas formas de mitología y de oscurantismo, situados en unos niveles cada vez más altos de complejidad. Por el contrario, lo concreto de una dialéctica negativa no dice en principio nada más que los objetos no se reducen a su concepto. 82. El primer paso, por tanto, es reconocer que los objetos de conocimiento no resuelven su esencia una vez que se han comprendido conceptualmente. Este discurso significa, a fin de cuentas, sostener una insuficiencia de la comprensión científica del mundo. La ciencia, que en su propio campo ha realizado progresos que sería estúpido dejar de admitir, cuando se la considera como explicación omnicomprensiva del mundo, revela sus propios límites. Una economía basada exclusivamente en las leyes matemáticas, una sociología fundamentada solo en investigaciones cuantitativas, una psicología que se limita a estudiar empíricamente el cerebro, corresponden a disciplinas de tendencia represiva que eluden la dificultad de estudiar los fenómenos en su concreción. Aunque Adorno no pone este ejemplo, puede ser de utilidad intentar asociar una imagen concreta a sus ideas. Las corrientes cognitivistas contemporáneas están animadas por la intención de explicar todos los elementos humanos mediante el recurso a un estudio empírico. Por ejemplo, fenómenos como la empatía o bien como el emerger de la belleza han sido derivados a los estudios neuronales. Se pretende concebir las emociones exclusivamente como el resultado de interacciones materiales en el interior del cerebro humano. A Adorno no se le ocurre ni por un instante negar el valor de las comprobaciones empíricas de estas disciplinas, lo que rechaza es la práctica de reducir todos los elementos humanos y significativos a una serie de relaciones matematizables. Siempre existe algo cualitativo que escapa a la comprensión conceptual cuantitativa, y es justo ese algo lo que hace humano lo humano. La dialéctica negativa busca, pues, mostrar este
Carácter de oposición de la realidad frente al pensamiento y reconocer la imposibilidad de comprender de modo totalitario lo real. El intento de crear un sistema en el que el mundo sea admitido sin residuos y, de hecho, una forma de justificación de la realidad, sobre todo en sus elementos opresivos. Dialéctica negativa contiene, además, una extensa parte en la que Adorno critica duramente la filosofía de Heidegger. La necesidad de criticar esta ontología, expuesta principalmente en su célebre libro de 1928 Ser y Tiempo, se debe a imposibilidad de confundir los objetivos de ambos filósofos. También Heidegger, de hecho, había lanzado una dura crítica tanto a la tradición filosófica como a la sociedad tecnológica. Pero lo que separaba las dos posiciones era lo que Adorno percibía como un núcleo reaccionario del pensamiento heideggeriano. Según se lee en el texto de 1966 en consonancia con el discurso que hemos visto en Dialéctica de la Ilustración. El barrunto y el miedo de que el dominio de la naturaleza contribuya cada vez más con su progreso a tejer la desgracia de la que quería proteger, esa segunda naturaleza en que la naturaleza ha proliferado, son universales. La ontología y la filosofía del ser son, junto a otros y más groseros, modos de reacción en los que la conciencia espera escapar a ese enredo. 83. Dicho de modo explícito, el dominio que el hombre ejerce sobre la naturaleza, un dominio tecnológico y económico, se transforma, inevitablemente, en dominio del hombre sobre el hombre. ¿El progreso técnico prometía una liberación de la humanidad? En cierta medida esta promesa se ha cumplido también. Hoy se vive más tiempo, en condiciones higiénicas y de libertad mejores que las anteriores. Pero el precio que ha habido que pagar no es baladí. Si es cierto, por ejemplo, que Occidente ha mejorado constantemente su nivel de vida, esta mejora no puede repetirse en un continente como el africano, que ha visto cómo le arrebataban sus recursos naturales y su libertad política. Esta situación, visible también en la vida misma de Occidente, genera una forma de angustia, de neurosis social y de depresión, y la ontología es una de las posibles reacciones a estas. Pero Adorno critica su estructura en la medida en que la ontología de Heidegger, en su opinión, tiene un carácter retrógrado. Se trataría, en suma, de una nostalgia de los buenos tiempos pasados. La visión de Heidegger tendría como resultado un estéril lamento por un origen pasado al que se espera poder regresar. La ontología, a fin de cuentas, desaparece a su vez en el interior del idealismo. El concepto de ser, que Heidegger presenta como fundamento del pensamiento, tendría como resultado último convertirse en una utopía regresiva incapaz de solucionar los problemas planteados por la filosofía idealista. Estos problemas los podremos tratar mejor en las conclusiones de este libro, cuando tratemos de explicar con mayor precisión las relaciones entre Heidegger y Adorno. La dialéctica negativa, que quiere oponerse también a la utopía heideggeriana que entiende el progreso como decadencia, no permanece sin embargo encerrada en el interior de la teoría del conocimiento. Hasta ahora hemos hablado de un sujeto cañaciente que se apodera del mundo reduciéndolo a un sistema filosófico. Este género de argumentación corresponde a lo que Adorno entiende como crítica de la ideología. La ideología, en su auténtico significado, constituye un conjunto de creencias cuya función es enmascarar la realidad. En este sentido, por ejemplo, Marx consideraba la política democrática y la concesión de derechos civiles como una forma de ideología. Estas conquistas políticas tendrían como única finalidad construir un ficticio sistema de igualdad, la igualdad legal, que oculta las diferencias reales. En la sociedad concreta ocurre exactamente lo contrario. El plus del sujeto trascendental, es decir, su presunta capacidad de ser el amo absoluto del objeto conocido, es el menos del sujeto empírico. El mismo sumamente reducido. 84. Lo que Adorno no quiere decir es que el sujeto de la filosofía, aquel sujeto absoluto que la filosofía empezó a pensar más o menos con Descartes y que culminó en Kant, no es otro que el reflejo distorsionado de lo que ocurre en la realidad. En la realidad, de hecho, el sujeto, la persona individual y concreta, se reduce a objeto de la dinámica social objetiva. Existe una totalidad opresiva que reduce el sujeto a una función de la economía, de la producción y del consumo, y los sistemas filosóficos no son más que simples intentos de simular que, en realidad, las cosas van a mejor. Si esto se produce es porque todo sujeto, incluyendo el concebido en el modo más abstracto y especulativo, para ser real debe tener un lado material. Este lado material, su cuerpo relacionado con las necesidades concretas, es lo que a todos los efectos lo encadena a las dinámicas sociales. La dialéctica negativa es pues este proceso de desvelamiento. Insistiendo en la necesidad de analizar el particular y el detalle, la dialéctica negativa quiere poner de relieve el engaño del sistema filosófico. Quiere poner de relieve como el dominio que el pensamiento cree ejercer sobre el objeto, o que la ciencia cree ejercer sobre la naturaleza, no es más que el reflejo del dominio que la realidad social ejerce sobre el ser humano. Dialéctica negativa, entendida como texto, se cierra con una última parte titulada Modelos.
En estas páginas Adorno intenta poner a prueba un pensamiento que, hasta ese momento, ha explicado solamente desde un punto de vista conceptual. Poner a prueba significa, en pocas palabras, partir del análisis concreto de fenómenos individuales de la realidad política y cultural, mostrando que conducen autónomamente a la estructura de una dialéctica de la negatividad, en la que las determinaciones conceptuales no pueden mantener la estabilidad que creen poseer. Lo que importa aclarar es el carácter social de todo comportamiento humano, sobre todo en relación con el concepto de dominio. Existe, por ejemplo, un concepto central en la filosofía moderna, el de historia universal. La filosofía moderna empezaba a pensar la historia no como un conjunto caótico de hechos, sino como una suerte de larga novela que narra con cierta coherencia las vicisitudes de la humanidad. La idea de Adorno es que un concepto como este resulta, al mismo tiempo, conservado y negado. Según se lee en Dialéctica Negativa, la historia universal ha de construirse y negarse. La afirmación de un plan universal hacia lo mejor que se manifestaría en la historia y la cuestionaría sería cínica después de las catástrofes pasadas y a la vista de las futuras. Pero no por eso se ha de negar la unidad que puede soldar los momentos discontinuos, caóticamente desperdigados, y las fases de la historia de la dominación de la naturaleza, que progresa en la de los hombres y acaba en la de la naturaleza interior. 85. La historia universal, pues, existe, aunque no es como la imaginaba la filosofía. Esta la había pensando como un plano consolador en consideración al progreso hacia lo mejor, según el plan de la historia divina. Tampoco la ilustración histórica, teoría filosófica laica y no religiosa, pudo liberarse de esta idea. Su concepción del progreso se parecía, de hecho, en un grado impresionante, a la antigua teodicea cristiana, que justificaba la presencia del mal en el mundo mediante la existencia de un plano divino. Concluye Adorno, no hay ninguna historia universal que lleve desde el salvaje hasta la humanidad, sí sin duda una que lleva de la onda a la megabomba. 86. He aquí el elemento de unidad que mantiene la coherencia de un concepto como el de historia universal, el hecho de que la humanidad siempre ha perseguido el dominio de la naturaleza que, inevitablemente, ha conducido al dominio del hombre sobre el hombre. Lo que ha llevado del salvaje a la humanidad, de las primeras comunidades todavía animalescas a las ciudades de rascacielos y coches, de las frases escritas sobre piedra a las novelas de Proust y Melville, no es una supuesta cualidad espiritual, ni una idea del bien divino, sino la exigencia de producir y de dominar la naturaleza. Dialéctica Negativa concluye con algunas reflexiones sobre la tragedia del régimen nazi. En estas páginas el problema central consiste en la posibilidad de seguir pensando la historia después del descubrimiento del horror de Auschwitz. Como se puede intuir, el análisis de Adorno se concentra de nuevo en el tema del dominio. El exterminio de los judíos en el corazón de Europa se entiende como la culminación del proceso por el que el dominio de la naturaleza se transforma en el dominio sobre el hombre y emerge en este contexto la reflexión sobre la metafísica y el destino. La pregunta central que se plantea Adorno concierne a la posibilidad, después de la catástrofe real, de seguir empleando la categoría de la metafísica para describir el desarrollo de la humanidad. La respuesta que da representa, en cierta medida, un resumen de la dialéctica negativa. En el mundo contemporáneo, marcado por el horror y el asesinato en masa, las categorías de la metafísica son, como hemos visto, negadas y conservadas. Una categoría como la de destino, por ejemplo, se revela aún capaz de describir la historia. Existe a todos los efectos algo que rebasa el poder de los hombres, que transciende su capacidad de autogobernarse. La historia procede en efecto como si estuviese guiada por una mano invisible, por un poder superior. En esta misma dinámica el destino mantiene su potencialidad explicativa. Lo que se pierde es su carácter salvífico. En la tragedia clásica el destino poseía un efecto catártico. El final trágico constituía la posibilidad de superar el conflicto. Lo que hoy se le niega al destino es justamente esta naturaleza salvífica y de esperanza. El destino no es en absoluto trascendente, no vive en un mundo perfecto por encima de los hombres. El destino es representado por la imposibilidad de sustraerse a las dinámicas sociales, respecto a las cuales las potencias divinas concebidas por la tradición clásica eran, al cabo, consoladoras. Por eso Adorno cierra Dialéctica Negativa afirmando que tal pensamiento es solidario con la metafísica en el instante de su derrumbe. 87. Dialéctica Negativa, el testamento filosófico de Adorno, retoma y elabora todos los temas de su pensamiento. Es la suya una filosofía paradójica. Por un lado afirma la imposibilidad de escapar al mundo y a su carácter opresivo, por el otro reclama siempre la atención sobre la necesidad de resistir al dominio. La negatividad del pensamiento es por eso lo siguiente, la admisión del poder desmesurado del mundo de la producción y el consumo, del círculo mágico de la existencia del que es imposible sustraerse, pero al mismo tiempo del imperativo de oponerse a él. No importa hasta qué punto parezca opresiva la realidad, la necesidad es resistir. Conclusiones. Jürgen Habermas.
En 1969, durante unas vacaciones en Engadina, Suiza, Adorno muere de improviso, a los 65 años, y con su muerte se cierne, lentamente, la conclusión de aquella importante estación filosófica que fue la primera escuela de Frankfurt. Con la desaparición de quien sustituyera a Horkheimer en la dirección del instituto, la deriva será hacia la considerada segunda generación de los frankfurtianos, cuyo exponente más ilustre es sin duda Jürgen Habermas. Una segunda generación que ha intentado conducir la escuela de Frankfurt hacia posiciones más afines a la filosofía anglosajona, empleando, por así decir, a Kant contra la tradición hegelo-marxista de sus predecesores. Los últimos años de vida de Adorno, los posteriores a la publicación de Dialéctica Negativa, no fueron en realidad nada fáciles y pueden valer como un papel tornasol para entender la herencia de su pensamiento. Hasta los últimos años intentó con obstinación librar batallas culturales en diversos frentes, que dan la dimensión de un Adorno intelectual público implicado en el debate cultural de su tiempo. De estas batallas no salió victorioso, pero tuvo sin duda el efecto de poner en primer plano nudos cruciales de las posiciones a las que se opuso, y estas observaciones pueden valer todavía hoy. La polémica con Papar. Karl Reimann Papar. En los años 60 se pudo asistir en Alemania a una suerte de reanudación de la antigua disputa sobre el método que había animado los inicios de la sociología. Como hemos visto ya, al principio del siglo XX autores como Max Weber habían impulsado un intenso debate en torno a la legitimidad de introducir juicios de valor en la práctica de las ciencias históricas. 50 años después, el debate estaba a punto de aflorar de nuevo. Uno de los principales participantes en esta disputa era el mismo Theodor Adorno. En el bando contrario de las barricadas está otra gran personalidad de la filosofía del siglo XX, el epistemólogo y filósofo de la ciencia de origen austríaco Karl Reimann Papar. Casi coetáneo de Adorno, Papar se había dedicado toda la vida a elaborar un método para la validación de la teoría científica. Su obra maestra es sin duda La lógica de la investigación científica, libro publicado por vez primera en 1934 y consagrado de inmediato como fundamento de la epistemología clásica del siglo XX. En este denso volumen se articula la célebre teoría de la falsación. Resumiendo este principio, Papar plantea la siguiente exigencia. Exigir que todos los enunciados de la ciencia empírica, o todos los enunciados, con sentido, sean susceptibles de una decisión definitiva con respecto a su verdad y a su falsedad, podemos decir que tienen que ser decidíveis de modo concluyente. Esto quiere decir que han de tener una forma tal que sea lógicamente posible tanto verificarlos como falsarlos. 88. Papar está atacando aquí dos posiciones contrarias. Una es la teoría inductiva de la ciencia, la otra es una concepción no lógica del descubrimiento. La primera es criticada con el célebre argumento del pavo inductivista. El inductismo sostiene que una teoría científica puede formularse haciendo abstracción a partir de casos singulares. Dicho brevemente, si veo repetirse varias veces un fenómeno empírico, puedo universalizar mi experiencia y construir una ley a partir de ellas. Papar imagina, en consecuencia, la experiencia de un pavo. Nuestro pavo observa que el día 1 le dan de comer, que el día 2 le dan de comer, que el día 3 le dan de comer. Esta experiencia se repite durante n días. El pavo termina por formular la siguiente teoría: todos los días me dan de comer. Pero una mañana al despertarse descubre con gran sorpresa que es el día de acción de gracias. Y de repente es él quien se convierte en comida. El científico inductivista, según Papar, se comporta como este pavo. La segunda polémica de Papar ataca a las ciencias humanas. Su idea, dicho sin ambajes, es la de aplicar el falsacionismo también en el ámbito político y sociológico. La otra obra célebre de Papar, más afortunada pero claramente menos pulida que la primera, es La sociedad abierta y sus enemigos, publicada en 1945. En estas páginas Papar critica la concepción platónica, hegeliana y marxista de la sociedad, pues las entiende como los gérmenes de todo posible totalitarismo. En particular arremete contra la categoría de totalidad, que un autor como Hegel utiliza para construir su propia concepción de la sociedad. Sostiene que sus teorías de este tipo, al violar el dogma de la verificabilidad, permiten justificar algunos géneros de aberraciones. En 1961 se celebró en Tubinga un congreso dedicado al problema del método en el ámbito de las ciencias sociales. En el congreso participaron Adorno y Papar, que chocaron de modo frontal. Su debate fue después proseguido por sus respectivos seguidores Hans Albert, filósofo popperiano, y Jürgen Habermas, discípulo de Adorno. Sus discusiones fueron reunidas posteriormente en un volumen, que en la traducción italiana lleva por título La disputa del positivismo en la sociología alemana, 89. La contribución de Adorno es sin duda la introducción al volumen, que tiene como objeto el concepto de totalidad. Papar, animado por el espíritu positivista, entendía la totalidad como un concepto inexistente y dañino para el estudio sociológico.
La totalidad, de hecho, era aquello contra lo que Adorno había combatido toda la vida, tanto en sentido filosófico como estrictamente sociológico. Renunciar a la categoría de la totalidad sería para él un error porque no se podría criticar el carácter totalitario de la sociedad de masas. A los ojos de Adorno, el error del positivismo es el de pretender que la totalidad se entienda como un hecho social, igual que los objetos en los experimentos científicos. La totalidad, por el contrario, es un concepto en el que permanecen los datos particulares y es, precisamente, aquello que es necesario combatir. La interpretación de los hechos lleva a la totalidad, sin que esta misma sea a su vez un hecho. Nada hay socialmente fáctico a lo que no le corresponda un valor específico en dicha totalidad. 90. El positivismo, tratando la sociedad como si fuese un experimento lógico de la ciencia matemática, yerra por completo. La teoría positivista se limita a considerar el mundo social como un dato de hecho y, de este modo, no es capaz de asumir una posición crítica respecto a ella. Pero la polémica con Papas remite a la polémica más general contra las ciencias sociales de orientación cientista, que tienen la pretensión ilusoria de resumir todo el mundo de la sociedad en fórmulas abstractas. Pero al proceder así se adecuan a la ideología dominante y pierden cualquier posibilidad de señalar los elementos opresivos de lo real. La polémica con Heidegger. La segunda y enfervorizada batalla en la que se ensarzó Adorno se libró, en cierto sentido, en el frente opuesto, y le enfrentó al que probablemente sea el filósofo más célebre del siglo XX, Martin Heidegger. En una de las principales monografías que se han escrito sobre la relación entre ambos filósofos, el estudioso alemán Hermann Morchen intenta acercar algunos aspectos de sus respectivos pensamientos. Esta operación, a decir del propio autor, parece impedida por la pésima opinión que cada uno tenía del otro. Por ejemplo, en un coloquio privado de 1951, apenas regresado de los Estados Unidos, Adorno habría afirmado, en el plazo de 5 años Heidegger habrá quedado reducido a proporciones insignificantes. 91. Análogamente, Richard Weiser refiere la respuesta desdeñosa de Heidegger a su pregunta sobre dialéctica negativa, en la que el pensador del ser habría liquidado a Adorno diciendo, así pues es un sociólogo, no un filósofo. 92. La oposición entre ambos se hizo más evidente si cabe en el momento en que Adorno, en 1964, publicó un librito de tono casi panfletario titulado La jerga de la autenticidad, sobre la ideología alemana. El pequeño volumen había de formar parte de dialéctica negativa, pero al escribirlo Adorno le tomó tanto gusto que lo transformó en una publicación autónoma. El objetivo explícito es poner en evidencia el carácter de jerga no tanto de la filosofía de Heidegger como, más bien, del círculo que se formó a su alrededor en aquellos años, al extremo de transformarse en una secta y, que se definía como, los devotos heideggerianos. Lo que fastidiaba a Adorno era la impresión de que aquellos intelectuales, poetas y filósofos hablaban una jerga de adeptos, en la que para resultar auténticos era obligatorio expresarse con contraseñas. En esto veía afinidades con el léxico de los regímenes fascistas. Al inicio del volumen, a modo de exergo, Adorno cita un pasaje de El Innombrable, de Samuel Beckett: es más fácil erigir un templo que hacer descender el objeto de culto. En estas pocas palabras se resume toda su crítica a los considerados, auténticos, que emplean un dialecto a manera de lenguaje de élite. En una carta de 1963, Krakauer, después de haber leído el texto en un avance, escribe a Adorno para decirle que el libro es eficaz, porque muestra, arrogantemente, cuánto tiene Heidegger en común con la porquería que hay debajo de él. 93. Adorno se refiere en particular a un grupo de poetas que se remitían, más o menos explícitamente, al pensamiento de Heidegger. En un pasaje del texto cita una poesía de Werner Bergingren que reza: lo que dolor vino fue pasajero. Y mi oído no percibió más que himnos de alabanza, y glosa estos versos escribiendo que el volumen de Bergingren es solo un par de años posterior a la época en que a los judíos a los que no se había gaseado lo bastante se los arrojaba vivos al fuego, donde recobraban la conciencia y gritaban. 94. Pero Adorno habla de Heidegger definiéndolo como cauto, puesto que sabe evitar las exageraciones y la ingenuidad con las que se manchan aquellos que hablan la jerga, de Jaspers para abajo. 95. La culpa de Heidegger, pues, sería la de haber destapado una suerte de elogio irracional de la alegría pasada y de la presunta autenticidad de la sociedad antigua. Lo que ve en esta operación es una especie de reflujo reaccionario que mitifica los tiempos pasados y el fondo irracional de la humanidad. En el heideggerismo se apelaría a toda una serie de significados situados en el fondo de las cosas, sin que sea posible, sin embargo, hablar de ellos. De este modo se abriría la posibilidad de crear toda una retórica de lo inefable en armonía con la mística totalitaria del pueblo elegido. Como hemos dicho, otro punto de ruptura es la mitificación de los tiempos pasados y de la simplicidad de la vida arcaica. Heidegger, de hecho, hizo un largo y continuo elogio de la Alemania rural, de aquel mundo campesino en el que los valores todavía no habían sucumbido al ataque de la modernidad tecnológica. Adorno percibía en esta actitud
El eco de las palabras originarias del fascismo alemán, que se remitían a la ideología de Blut und Boden, la sangre y la tierra. La crítica de Heidegger a la tecnología sería, por tanto, una crítica reaccionaria y retrógrada. Respondería a una forma de nostalgia por una sociedad ordenada y compacta que, en realidad, no había existido nunca. Adorno, por su parte, no es un crítico del progreso, sino más bien un crítico del desarrollo exasperado como única fuente de progreso. Desde este punto de vista, con razón o sin ella, aparecía completamente incompatible con Heidegger. La polémica con el movimiento estudiantil. Adorno habla con los estudiantes después de la acción conocida como Us en Acción en su clase de estética en el Instituto de Investigaciones Sociales, 22 de abril de 1969. La tercera polémica en la que participó Adorno, merecedora de nuestra atención, ya en sus últimos años de vida, tal vez sorprenda al lector, pero a la medida de un pensador que no se acomoda en esquemas preconstituidos y que no cesa de insistir en algunos fundamentos del propio pensamiento crítico. Me refiero a la polémica con el movimiento estudiantil del 68. En una carta del 14 de mayo de 1969, escrita pocos meses antes de su muerte, 6 de agosto, Adorno relata a su amigo Alfredson Rettel algunos hechos recientes ocurridos en la Universidad de Frankfurt. Mientras tanto, he tenido la horrible experiencia de que algunos estudiantes de izquierda hayan hecho saltar por los aires del modo más desagradable mi lección. La historia de la policía era un simple pretexto, puesto que en la ocupación de enero no le quedaba otra opción, y el líder de los estudiantes había organizado toda la acción solo con vistas a las contramedidas, que después proporcionarían material propagandístico para el molino que ya estaba casi cerrado. 96. En enero de 1969, el movimiento estudiantil frankfurtiano, liderado por el graduando de Adorno Hans-Jürgen Krahl, había ocupado el Instituto de Investigación Social. El 31 de enero, Adorno, en calidad de director del instituto, había decidido hacer intervenir a la policía para desalojar las dependencias, y repetía órdenes de abandonar el edificio. Esta acción culminó la muy compleja relación que Adorno tuvo con los estudiantes. En los meses anteriores, algunas feministas se habían enfrentado ya al filósofo con acciones concebidas para escandalizarlo, por ejemplo descubriéndose los senos durante las lecciones, Us en Acción. Según algunos, estos episodios afectaron a Adorno al extremo de acelerar su muerte, debido a un ataque cardíaco. Lo que se le reprochaba a Adorno era una suerte de conservadurismo en los modos y en la escasa propensión a la divulgación del propio pensamiento, así como, sobre todo, su poca inclinación a atender a las exigencias libertarias del movimiento. Entre los exponentes de la escuela de Frankfurt hubo algunos que, a diferencia de Adorno, asumieron las proclamas del 68. Si se recuerda lo que escribieron y dijeron Marcuse y Frame en aquellos años, es fácil hacerse una idea. Tanto el hombre unidimensional de Marcuse, 1964, como el tener al ser de Frame, 1976, eran, en efecto, textos en completa afinidad con aquel movimiento rebelde. Adorno, por su parte, estaba muy lejos del carácter francamente afirmativo de la reivindicación juvenil. Veía en aquellos comportamientos algo de la dialéctica de la Ilustración que ya había analizado 20 años antes. El modo a su parecer violento en que el movimiento se dirigía a las instituciones universitarias, junto con el carácter a menudo liberal y burgués de las reivindicaciones estudiantiles, no podían atraerle. Las contraseñas de los estudiantes remitían con frecuencia a la cultura liberal y libertaria. Se invocaba la libertad de expresión y se apuntaba a la destrucción de las instituciones. Pero lo que entreveía Adorno era el riesgo de desmantelar la tradición sin sustituirla por algo mejor, sin crear un círculo virtuoso de la cultura. De replantear una nueva Ilustración que después se transformaría en una nueva mitología. A pesar de las notables diferencias entre los movimientos alemán, francés e italiano, estas críticas fueron formuladas por intelectuales marxistas de los tres países en los que el 68 tuvo mayor impacto. Lacan, en Francia, amonestaba a los estudiantes que ocupaban la universidad diciéndoles, como revolucionarios, sois locos que quieren un nuevo amo. Y lo tendréis. En Italia, en cambio, Pasolini escribía la célebre poesía, El PCI a los jóvenes. El día siguiente a la batalla del Valle de Giulia, en la Facultad de Arquitectura de Roma, en la que los estudiantes ahuyentaron a la policía, Pasolini escandalizaba por sorpresa a Italia al tomar partido por los agentes. Por supuesto, su posición no era banal. Deseaba poner en primer plano la naturaleza burguesa del movimiento. Por un lado, que para él tenía razón, estaban los estudiantes, los cuales sin embargo provenían de las familias buenas de clase burguesa. Por el otro, que evidentemente era el malo, estaban los agentes, que eran hijos del pueblo, de la pobreza y del hambre. También en aquel caso, señalaba Pasolini con melancolía, habían vencido los burgueses. La voz de
Adorno no es pues la única en las críticas, por así decir, de izquierda al movimiento estudiantil. Solo se quería tomar la palabra respecto al grado de justicia de aquellas críticas. Es cierto que, a ojos de Adorno, algunas reivindicaciones planteadas con vigor por el movimiento terminaron por desvirtuarse. El temor era que la crítica lanzada contra las instituciones académicas produjera un paulatino descenso de su nivel, hacia cierta superficialidad en las relaciones entre los estudiantes y los docentes, que las flechas lanzadas contra el Estado, en vez de conducir a un tipo de vida más humano, derivarán hacia el vacío institucional y, por ejemplo, a la deslegitimización de órganos como la magistratura, y finalmente, que la tan cacareada liberación sexual de las costumbres, en vez de eliminar y curar las inhibiciones, se transformará en el exhibicionismo público de una sensualidad usada con fines comerciales y publicitarios. El 68, para Adorno, presentaba el peligro de ser un nuevo y enésimo episodio de aquella dialéctica de la Ilustración por la que el intento de esclarecer el mundo se transformara en una nueva forma de oscurantismo. El peligro, a sus ojos, era que, en vez de dirigir la fuerza contra el autoritarismo, terminara por destruir el prestigio de la institución. Apéndices. Obras principales. Obras de Adorno. Actualidad de la filosofía, Altaya, 1994. Dialéctica negativa, la jerga de la autenticidad, Akal. 2005, Erinnerungen, en Gesammeltes-Schriften, volumen 20.1, Frankfurt, 1997. Introducción, en la disputa del positivismo en la sociología alemana, Grijalbo, México, 1973. Mínima Moralia. Meditaciones desde la vida dañada, Akal, 2004. Notas sobre literatura, Akal, 2003. Sociologische Schriften, en Gesammeltes-Schriften, Vols 8 a 9, Frankfurt, 1997. Teoría estética. Akal, 2005. Obras en colaboración. Adorno, Th. W. Benjamin, Briefwechsel, Frankfurt, 1994. Horkheimer, M. Adorno, Th. W. Dialéctica de la Ilustración, Akal, 2007, Traata, 2009. Obras sobre Adorno. Morchen, H. Adorno und Heidegger, Klekota, 1981. Muller-Doom, S. En Tierra de Nadie, Theodor W. Adorno, una biografía intelectual, Herder, 2003. Otras obras citadas. Benjamin, W. El origen del drama barroco alemán, Taurus, 1990. Sobre el concepto de historia, en Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Ítaca, 2008. Bloch, Geister Utopie, Paul Casirar Verlag, 1923. Briefe 1903 a 1975, volumen 2, Frankfurt, 1985. Bodey, R., Introduzione, Segni di Distinzione, en THW, Adorno, Il gergo de la autenticità, Boyati Boringhieri, 2002. Hegel, G. W. F., Fenomenología del espíritu, Pretextos. 2015. Rasgos fundamentales de la filosofía del derecho. Biblioteca Nueva, 2000. Heidegger, M. Deutsche Studenten, en Freiberger Studentenzeitung, en AR 1,31933. Homero, Odisea. Horkheimer, M. Glinis y della filosofía burguesa della storia, Turín, 1978. Briefwechsel 1949 a 1973, Frankfurt, 1996. Krauss, K. Dichos y contradichos. Minúscula, 2003. Lukács, G. Teoría de la novela. Ediciones Goudat, Buenos Aires, 2010. Historia y conciencia de clase, traducción Cast. De Manuel Sacristán. Grijalbo, México, 1969. Mann, Th. Dr. Faustas, traducción Cast. De Eugenio Samar. Edasa, Barcelona, 1984, página 279. Mayer, H. Ein Deutscher Aufwiderruferinnerungen, Frankfurt. 1982. Musil, R. El hombre sin atributos, Six Barral, 2007. Nestlé, W. Eurípides, Der Dichter der griechischen Aufklärung, Stuttgart, 1901. Nietzsche, F. Más allá del bien y del mal, 1972. Novalis,
La cristiandad o Europa, Libros del Umbral, 1999. Popper, K.R., La lógica de la investigación científica, Tecnos. Madrid, 1980. Ricoeur, P. Freud, Una interpretación de la cultura. Siglo XXI, 1990. Chiavoni, G. Fori dal Coro, N.W. Benjamin, Il drama barocco tedesco, Turín, 1999. Visser. R. Pensieri y gratitudine, en risposta a colloquio con Martina Heidegger, Nápoles, 1992. Cronología. Vida y obra de Adorno, contexto histórico y cultural. 1903, nace en Frankfurt el 11 de septiembre. 1914 a 1918, Primera Guerra Mundial. 1917, Revolución Rusa. 1923, conoce a Walter Benjamin, con quien estrechará una relación de aprecio y amistad. 1924, termina sus estudios de música y filosofía y se doctora en esta por la Universidad de su ciudad natal con una tesis sobre Husserl. 1928, reside en Viena, donde conoce a Alban Berg y Arnold Schönberg. 1929, Gran Depresión. Planión para las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. 1930, inicia su actividad en el Institut für Sozialforschung, Instituto de Investigación Social. Dirigido por Max Horkheimer. 1931, profesor de filosofía en la Universidad de su ciudad natal. 1933, ante el ascenso del nazismo abandona Alemania. 1933, Hitler es nombrado canciller y asume plenos poderes. Incendio del Reichstag. 1934, Hitler se autoproclama Führer. 1935 a 1937, profesor en Oxford. 1935, leyes de Nuremberg. 1937, se casa con Londres Margaret, Gretel, Karplus. 1938, se traslada a los Estados Unidos. Es director de las sesiones musicales de la radio de Princeton, función que desempeñará hasta 1941. 1938, muere Edmund Husserl. 1939-1945 junto con Horkheimer escribe Dialéctica de la Ilustración. 1939, Alemania invade Polonia. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. 1940, para no caer en manos de la Gestapo. Walter Benjamin se quita la vida. 1945, rendición de Alemania, 8 de mayo. Conferencia de Potsdam. Procesos de Nuremberg. 1949, creación de la República Federal de Ale. Manía y de la República Democrática Alemana. 1950, regresa a Alemania, donde junto a Horkheimer refunda el Instituto, del que será vicedirector hasta 1958, y director hasta su muerte. 1951, publicación de Minima Moralia. 1961, proceso al nazi Adolf Eichmann en Jerusalén. 1966, publicación de Dialéctica Negativa. 1968, sucesos de mayo del 68. 1969, muere durante un viaje a Visp, Suiza. 1970, publicación póstuma de Teoría Estética. Notas. 1. THW, Adorno, Carta Benjamin, 4 de marzo de 1934, en THW, Adorno W. Benjamin, Brief Bechsel. Epistolario, Frankfurt, 1994. Menor que. 2. ¿Las noticias biográficas sobre Adorno están extraídas? Casi por completo, de la monumental e insuperable obra de ese mujer d'homme, En tierra de nadie, Theodor W. Adorno, una biografía intelectual, traducción cast. De Raúl Gavas y Roberto Bernet Herder, Barcelona, 2003. Menor que. 3. G. Lukács, Teoría de la novela. Ensayo histórico. Filosófico sobre las formas de la gran literatura épica. Buenos Aires, Ediciones Goudat, 2010. Menor que. 4. E. Black, Geister Utopie. Múnich, 1918. Menor que. 5. G. Lukács, Historia y conciencia de clase, traducción cast. De Manuel Sacristán. Grijalbo, México, 1969.
menor que. 6. THW, Adorno, Notas sobre literatura, Acal, Madrid. Menor que. 7. GW, Hegel, Rasgos fundamentales de la filosofía del derecho. Tradcast. De Eduardo Vázquez. Biblioteca. Nueva, Madrid, 2000. Menor que. 8. Nota editorial, Rolf Tiedemann, N.W. Benjamin, el origen del drama barroco alemán, traducción Cast. De José Muñoz Millanes. Taurus, Madrid, 1990, página 234. Menor que. 9. THW, Adorno, Carta Lowenthal, 16 de julio de 1924. En L. Lowenthal, Mitmachen Volte y Sechenay. Frankfurt. 1980, menor que. 10. M. Horkheimer, Los comienzos de la filosofía. Burguesa de la historia, en historia, metafísica y escepticismo. Alianza A, Madrid, 1982. Menor que. 11. Perrico Eur, Freud, una interpretación de la cultura. Siglo XXI, 1990. Menor que. 12. THW, Adorno, Erinnerungen, Recuerdos, en Gesammeltes-Schriften, Escritos completos, volumen 20.1. Surkamp, Frankfurt, 1997. Menor que. 13. THW, Adorno, Actualidad de la filosofía, en la Actualidad de la filosofía, traducción Cast. De José Luis Arantegui Tamayo. Paidós, Barcelona, 1991, página 73. Menor que. 14. El poeta y pensador romántico Novalis escribió una obra en la que sostenía exactamente esta idea, la cristiandad o Europa. Menor que. 15. THW, Adorno, Actualidad de la filosofía, op. Cit. Página 80. Menor que. 16. Ibid. Página 91. Menor que. 17. W. Benjamin, Carta Adorno. 17 de julio de 1931, en THW, Adorno W. Benjamin, Briefwechsel, Epistolario. Op. Cit. Página 18. Menor que. 18. Se menciona una carta de Krakauer a Adorno del 7 de junio de 1931 que forma parte del legado de Krakauer conservado en el Archivo de Literatura Alemana de Marbach, citada también en ese Mujer-Dom, en Tierra de Nadie. Menor que. 19. THW, Adorno, La idea de historia natural, en la Actualidad de la filosofía, op. Cit. Páginas 103 a 106. Menor que. 20. Ibid. Página 106. Menor que. 21. Ibid. Para el análisis de las posiciones de Benjamin y Lukács, páginas 118 a 126. Menor que. 22. Ibid. Página 130. Menor que. 23. THW, Adorno, El lenguaje del filósofo, en la Actualidad de la filosofía, op. Cit. Menor que. 24. Sobre el concepto de historia, en tesis sobre la historia y otros fragmentos. Tradcast. De Bolívar. Echevarría. Itacá, México DF, 2008, páginas 44 a 45. Menor que. 25. El intercambio de opiniones aparece en H. Mayer, Ein. Deutscher Aufwiderruf. Erinnerungen, alemán hasta Nueva Orden. Recuerdos. Frankfurt, 1982, página 182. Menor que. 26. Fraam, encuesta entre operarios y empleados, en M. Horkheimer edificio, studi sull'autorità la famiglia. Turín, 1974, páginas 233 a 270. Menor que. 27. M. Horkheimer, THW, Adorno, Dialéctica de la Ilustración, traducción Cast.
de Juan José Sánchez. Trata. Madrid, 1998, página 51. Menor que. 28, THW, Adorno, Experienze Scientifiche in America. En Parul Chiave. Milán, 1974. Menor que. 29, esta carta del 9 de febrero de 1944 está conservada en el archivo Orkheimer-Roytock de la Biblioteca Municipal y Universitaria de Frankfurt, y es citada por S. Muller d'Homme, en Tierra de Nadie. Menor que. 30, Black, Brief, Cartas, 1903 a 1975, volumen 2. Frankfurt. 1985, páginas 443 ss. Menor que. 31, R. Musal, El hombre sin atributos. Six Barral. Barcelona, 2010. Menor que. 32, THW, Adorno, Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad. Tradcast. De Alfredo Brotons Muñoz. Acal. Madrid, 2005. Menor que. 33, Horkheimer, THW, Adorno, Dialéctica de la Ilustración, traducción cast. De Juan José Sánchez. Trata. Madrid, 1998, página 60. Menor que. 34, THW, Adorno, Carta Sonretel. 14 de mayo de 1969, en THW, Adorno a Sonretel, Cartegio. 1936 a 1969, Roma, 2000, página 174. Menor que. 35, Ibid. Página 59. Menor que. 36, W. Nestle, Eurípides, Der Dichter der Griechischen Aufklärung, Eurípides, el poeta de la ilustración griega. Stuttgart, 1901. Menor que. 37, M. Horkheimer, THW, Adorno, OP. Cit, página 66. Menor que. 38, Ibid. Página 95. Menor que. 39, Ibid. Página 128. Menor que. 40, Ibid. Página 128. Menor que. 41, Ibid. 168. Menor que. 42, Ibid. Página 183. Menor que. 43, Ibid. Página 198. Menor que. 44, Ibid. Página 214. Menor que. 45, Ibid. Pag. 215. Menor que. 46, Ibid. Página 216. Menor que. 47, Ibid. Página 50. Menor que. 48, Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal. Trad. Cast. De Andrés Sánchez Pascual. Alianza, Madrid. 1972, página 118. Menor que. 49, Ibid. Página 121. Menor que. 50, K. Kraus, Dichos y contradichos. Tradcast. De Anne. Coaxis. Minúscula, Barcelona, 2003. Menor que. 51, THW, Adorno, Mínima Moralia. Meditaciones desde La vida dañada, traducción cast. De Joaquín Chamorro Milk. Acal, Madrid, 2013, página 9. Menor que. 52, Ibid. Pa 47. Menor que. 53, THW, Adorno, Mínima Moralia. Meditaciones desde La vida dañada, traducción cast. De Joaquín Chamorro Milk. Acal, 2013, 135 a 136. Menor que. 54, Ibid. Página 257. Menor que. 55, M. Horkheimer, THW, Adorno, OP.
Cit, página 259. Menor que. 56, por ejemplo, ese mujer do hom, en tierra de nadie, op. Cit. Menor que. 57, los dos primeros están incluidos en THW, Adorno. Ensayo sobre la propaganda fascista. Paradiso, Buenos Aires, 2005, el tercero, en THW, Adorno, escritos sociológicos 2, volumen 1. Acal, Madrid, 2009. Menor que. 58, THW, Adorno, Experiencias científicas en América. En Parul Chiave. Milán, 1974. Menor que. 59, THW, Adorno, Tipie Síndrome, en la personalita autoritaria. Milán, 1973, páginas 370-372. Menor que. 60, Ibi. Página 377. Menor que. 61, Ibi. Página 379. Menor que. 62, Th. Mann, da Acter Faustas, traducción cast. De Eugenio Samar. Edasa, Barcelona, 1984, página 279. Menor que. 63, para el intercambio epistolar, véase THW, Adorno T. Mann, correspondencia 1943 a 1955, Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica, 2006. Menor que. 64, así, por ejemplo, ese mujer do hom, en tierra de nadie. Menor que. 65, esta carta del 9 de febrero de 1944 está conservada en el archivo Orkheimer-Roytock de la Biblioteca Municipal y Universitaria de Frankfurt, y es citada por ese mujer do hom, en tierra de nadie. Menor que. 66, Black, Briefe, Cartas, 1903 a 1975, volumen 2. Frankfurt. 1985, páginas 443 ss. Menor que. 67, THW, Adorno, Notas sobre literatura, Acal, Madrid. 2003, menor que. 68, es jovial el arte, en Notas sobre literatura, traducción. Cast. De Alfredo Brotons Muñoz. Menor que. 69, THW, Adorno, La crítica de la cultura y la sociedad, en prismas. La crítica de la cultura y la sociedad, traducción cast. De Manuel Sacristán. Ariel. Barcelona, 1962, página 14. Menor que. 70, THW, Adorno, Dialéctica negativa. La jerga de la autenticidad, traducción cast. De Alfredo Brotons Muñoz. Acal. Madrid, 2005, página 332. Menor que. 71, M. Horkheimer, Brief Bechsel, Epistolario, 1949 a 1973. Frankfurt, 1996, página 68. Menor que. 72, THW, Adorno, Mínima Moralia, op. Cit, página 61. Menor que. 73, Postilla del Torriale, NW, TH, Adorno, Teoría Estética, Turín, 2009, página 493. Menor que. 74, El ensayo como forma, en Notas de literatura, traducción. Cast. De Manuel Sacristán. Ariel, Barcelona, páginas 19 a 20. Menor que. 75, Ibi. Página 13. Menor que. 76, THW, Adorno, es jovial el arte, op. Cit. Menor que. 77, THW, Adorno, Compromiso, op. Cit, páginas 89 a 110. Menor que. 78, THW, Adorno, Apuntes sobre Kafka, en prismas. La crítica de la cultura y la sociedad, op. Cit, página 162.
menor que. 79, Ibid. Página 162, menor que. 80, G.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, traducción Cast. De Wenceslao Roses, Fondo de Cultura Económica. México, 1985, página 54. Menor que. 81, R. Musal, El hombre sin atributos. Six Barral. Barcelona, 2010. Menor que. 82, Th.W. Adorno, Dialéctica Negativa. La jerga de la autenticidad. Tradcast. De Alfredo Brotons Muñoz. Acal. Madrid, 2005. Menor que. 83, Th.W. Adorno, Dialéctica Negativa. La jerga de la autenticidad, traducción Cast. De Alfredo Brotons Muñoz. Acal. Madrid, 2005, página 73. Menor que. 84, Ibid. Página 170. Menor que. 85, Ibid. Pax 294 a 295. Menor que. 86, Ibid. Página 295. Menor que. 87, Ibid. Página 373. Menor que. 88, K. Paapar, La lógica de la investigación científica. Tradcast. De Víctor Sánchez de Zavala, Tecnos. Madrid, 1980, página 39. Menor que. 89, Th.W. Adorno et al., La disputa del positivismo en la sociología alemana, Grijalbo, México, 1973. Menor que. 90, Th.W. Adorno, Introducción, La disputa del positivismo en la sociología alemana, traducción Cast. De Jacobo Muñoz. Op. Cit, página 22. Menor que. 91, H. Morchen, Adorno und Heidegger, Stuttgart, 1981. Página 13. Menor que. 92, R. Wieser, Pensieri y Gratitudine, en respuesta a Colloquio con Martin Heidegger. Nápoles, 1992, página 95. Menor que. 93, S. Krakauer, carta inédita citada por R. Bodey. Introduzione, segni distinzione, en il gergo de L. Autenticita, Turín, 2002, página 8. Menor que. 94, Th.W. Adorno, Dialéctica Negativa. La jerga de la autenticidad, traducción Cast. De Alfredo Brotons Muñoz. Acal. Madrid, 2005, página 408. Menor que. 95, Ibid. Página 407. Menor que. 96, Th.W. Adorno, Carta Sonretel. 14 de mayo de 1969, en Th.W. Adorno a Sonretel, Cartegio. 1936 a 1969, Roma, 2000, página 174. Menor que. Table of Contents. Adorno. Introducción. La constelación de Frankfurt. Los años de formación. El Instituto de Investigación Social. Los primeros fragmentos de una filosofía. El exilio, mito, ilustración y vida dañada. La emigración y la catástrofe. El mito y el antisemitismo. Dialéctica de la ilustración. El concepto de ilustración. La vida dañada. Horario. La guerra y el horror. El lento retorno a la patria de una patria. El Instituto en California. Los estudios sobre la personalidad autoritaria. El fin de la guerra y el descubrimiento del horror. Auschwitz. El regreso a la patria. El arte y el pensamiento de la negatividad. La promesa de la felicidad. Para una teoría estética. La dialéctica negativa. Conclusiones. La polémica con Paapar. La polémica con Heidegger. La polémica con el movimiento estudiantil. Apéndices. Obras principales. Obras de Adorno. Obras en colaboración. Obras sobre Adorno. Otras obras citadas. Cronología. Notas.